Los movimientos que veremos a continuación son los que la columna puede hacer en los tres planos. En el plano sagital, el movimiento hacia adelante llamado flexión y el movimiento hacia atrás llamado extensión. En el plano frontal, los movimientos laterales llamados inclinaciones laterales, que serán inclinación lateral izquierda y derecha. Y en el plano transversal, los movimientos de rotación. Estos son movimientos ejecutados por toda la columna o por una de sus partes. En la región lumbar, los discos intervertebrales son espesos con respecto a los cuerpos vertebrales, que aquí también son espesos y macizos. Las apófisis transversas son largas, pero no limitan las inclinaciones laterales, ya que debido al espesor de los discos y los cuerpos vertebrales, están alejadas unas de las otras. Las apófisis espinosas son espesas, pudiendo limitar, cuando se encuentran entre ellas, el movimiento de extensión, excepto en la región baja o alta, donde son más cortas. La forma de las apófisis articulares, encajadas verticalmente, limita prácticamente cualquier movimiento de rotación. En la práctica, esta región se presta bien a la extensión, aumentando su curva natural, a la flexión y a la inclinación lateral, gracias al espesor de sus discos, pero como vimos, no existe la rotación. Es por eso que éstas no se deben forzar, ya que entonces puede ocurrir que las apófisis articulares se conviertan en pivotes de las rotaciones y produzcan cortes en los discos intervertebrales, o que exista una tendencia a llevar a la columna lumbar en flexión como una forma de compensación. En esta región, la articulación entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra tiene un disco intervertebral espeso, que es más delgado por detrás que por delante. Lo mismo ocurre con el cuerpo de la quinta vértebra lumbar. Esto propicia la extensión. Además, las apófisis espinosas son poco sobresalientes sobre el sacro y no constituyen, como más arriba, un freno a dicho movimiento. Las apófisis articulares son de tipo lumbar, lo que, como ya vimos, frena las rotaciones, al igual que en el resto de la región. Las apófisis transversas son largas, aunque no son ellas las que frenan las inclinaciones laterales, sino los espesos ligamentos ilolumbares situados entre el hueso ilíaco y las apófisis transversas. En la práctica nos encontramos aquí con una bisagra hipermóvil, en extensión y construida en lordosis, por la forma de su disco y por su cuerpo vertebral. En los movimientos como el puente, arqueamientos, ciertas posturas de yoga, vuelcos hacia atrás y otros por el estilo, esta es la zona en la que se sitúa la máxima amplitud de extensión. Es por eso que conviene aprender a protegerla, repartiendo la extensión lo más posible sobre las vértebras que están por encima y por debajo, y frenando además la extensión en este nivel mediante un trabajo de contracción de los rectos mayores anteriores del abdomen, que son músculos convexadores. Cuando se inicia una práctica que incluya movimientos de este tipo, se deberá comenzar trabajando primero en descarga, es decir, apoyándose bien en la parte alta de la espalda y sobre las manos. En las flexiones hacia adelante vemos que la columna se redondea en la región dorsal, dorso lumbar y un poco menos en la región lumbar. Esta bisagra entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra permanece siempre un poco en lordosis. Esta constituye, por lo tanto, una zona menos flexionada, fácilmente localizable porque forma un pequeño hueco en lo alto del sacro, el cual a su vez es convexo, más o menos pronunciado según las personas. Esta región debe ser protegida, y con mayor razón ya que el disco ubicado entre la quinta lumbar y la primera sacra es además el más amenazado en la vida cotidiana porque es el que recibe el máximo de carga. En la región dorsal, el disco es delgado con respecto al cuerpo, lo que es un factor negativo para la movilidad. Las apófisis transversas son cortas en la parte baja y largas en la región alta. Por eso, a medida que se sube, se va limitando la inclinación lateral. Las apófisis espinosas también son más largas conforme se va subiendo. Además, son casi verticales, superponiéndose como las tejas de un techo, lo que puede representar un freno a la extensión, especialmente en la región media y alta. Por lo tanto, en la práctica, la extensión es frenada en la región dorsal por la longitud de las apófisis espinosas. Al contrario que en la zona lumbar, la forma y la disposición en la que se ubican las láminas y las apófisis articulares favorece la rotación, que se produce muy cómodamente en toda la columna dorsal. La región dorsal puede ser dividida además en tres zonas, que corresponden a los tres tipos de costillas que se insertan en las vértebras. Desde la primera a la séptima vértebra es la región donde las costillas se unen por delante al esternón mediante un cartílago corto. La presencia de las costillas dificulta el movimiento de las vértebras. Todas las movilidades que se ven reducidas ya por otros factores están acá todavía más reducidas. En la práctica, la región entre los omóplatos es la menos móvil de la columna vertebral. Cuando se hacen ejercicios de flexibilización en los que se curva la columna hacia adelante, hacia atrás y lateralmente, es normal que esta región sea la que menos se mueva. Desde la octava hasta la décima vértebra, las costillas están unidas indirectamente al esternón mediante un cartílago mucho más largo. Por eso que son mucho más móviles, lo mismo que las vértebras. En la doceava y onceava vértebras, las costillas ya no están unidas por delante al esternón. Es por eso que se las llama flotantes.
Nos encontramos aquí en una zona hipermóvil, ya que las apófisis espinosas y transversas son cortas y los discos todavía son espesos. Estas dos vértebras tienen además apófisis articulares de tipo dorsal, por lo que las rotaciones son muy amplias. Pero entre la 12ª vértebra dorsal y la primera lumbar, las rotaciones ya no son posibles, puesto que las apófisis articulares inferiores de la 12ª vértebra dorsal ya son de tipo lumbar, lo que impide la rotación. Por lo tanto, en la práctica nos encontramos aquí ante una región hipermóvil en todos los sentidos, menos en la rotación, lo cual se efectúa, como vimos, a partir de la 11ª y 12ª vértebras dorsales, ubicadas más o menos a la anchura de la mano por encima de la cintura. Por eso, en este nivel se intentará limitar la rotación, buscando intencionalmente una rotación en sentido contrario. Al efectuar movimientos de flexión, se observa en esta zona, por encima de la región lumbar, sobresalir a las apófisis espinosas. En la región cervical observamos dos zonas muy distintas. La zona atlas axis, con dos bisagras de especial movilidad, y la zona por debajo, desde la tercera a la séptima, donde las vértebras tienen una forma sensiblemente idéntica y por lo tanto la movilidad es más uniforme. Entre las vértebras tercera y séptima cervical, los discos intervertebrales son espesos con respecto a los cuerpos, lo que constituye un factor de movilidad. Los cuerpos son pequeños y prolongados lateralmente por las apófisis transversas, que nacen directamente de ellos, y pueden frenar las inclinaciones laterales. La forma de las apófisis articulares produce una combinación de inclinaciones laterales y rotaciones. Es por eso que en la práctica, si se intenta girar el cuello manteniendo la cabeza estrictamente horizontal, pronto se sienten los bloqueos, en forma de dolor, al hacer el movimiento. Esto cambia si el giro se combina con una inclinación lateral. El movimiento sigue así la pendiente de las apófisis articulares. Las apófisis espinosas tienen una longitud muy diferente. Las de la sexta y séptima vértebra cervicales son más largas, por eso el movimiento de extensión está limitado en este nivel. Por el contrario, la espinosa de la cuarta vértebra cervical es muy corta, lo que hace que en ese nivel domine el movimiento de extensión. La flexión, en cambio, es limitada debido al ligamento supraespinoso muy espeso en este nivel. Por eso es que en la práctica, cuando se hace una flexión de cuello, se hace a nivel de la séptima vértebra cervical y la extensión a nivel de la cuarta vértebra, es decir, que los dos movimientos no se realizan al mismo nivel vertebral. A nivel de la articulación entre la séptima vértebra cervical y la primera dorsal, pasamos de un nivel hipermóvil en la región cervical, especialmente en flexión, a un nivel hipomóvil en todos los sentidos, en la región dorsal. En la práctica, esta es una bisagra donde domina el movimiento de flexión. Hay que protegerla cada vez que se enrosca la columna hacia adelante, especialmente si se hace con una carga. Por ejemplo, el movimiento de equilibrio en posición de vela o su prolongación enviando los miembros inferiores detrás de la cabeza pueden ocasionar una flexión excesiva a este nivel. Son posibles para evitar lesiones dos adaptaciones: frenar la hiperflexión en este nivel mediante un trabajo del músculo que actúa en sentido inverso, es decir, un músculo extensor, o disminuyendo la hiperflexión colocando un pequeño soporte, un cojín o una tela doblada bajo el nivel de la séptima vértebra cervical. En la articulación entre el occipital y el atlas no hay disco intervertebral. Los dos huesos están unidos por dos articulaciones, una a cada lado. Las superficies articulares permiten en principio el movimiento en todas las direcciones. No obstante, entre ambos se encuentran numerosos y muy potentes ligamentos que frenan casi todos los movimientos, menos los de flexión y extensión. En la práctica es la bisagra del cabeceo, del sí, pero pueden sentirse también en este nivel movimientos de oscilación en todas las direcciones. Es importante no fijar este nivel, sino al contrario, procurarle una movilidad constante. En la articulación entre el atlas y el axis tampoco hay disco intervertebral. Se encuentran tres puntos de unión. Sobre el cuerpo del axis se encuentra la apófisis odontoides, que es una saliente vertical que se encuentra sostenida por el ligamento transverso del atlas. De este modo, el atlas gira alrededor de la apófisis odontoides del axis. Sin embargo, el movimiento no es una rotación pura, que provocaría cortes sobre la médula que está detrás, sino que el atlas derrapa lateralmente todo el tiempo que gira sobre el axis, respetando así la continuidad detrás del canal raquídeo. En este movimiento intervienen dos articulaciones más, formadas por las superficies articulares laterales situadas a ambos lados, sobre el axis y bajo el atlas. Mediante ellas, el atlas se posa sobre el axis. Estas articulaciones son inestables, con cambios de equilibrio permanentes. En la práctica, esta es la bisagra del no-no. A este nivel se puede notar que al girar la cabeza a la derecha o a la izquierda, el movimiento no es completamente horizontal, sino curvo. Al completar la rotación, la cabeza queda un poco más baja que cuando vuelve a su posición media.